Ok, ahí les va a salir una aceptar. Perfecto. Ok, entonces procedo a la presentación. Muchísimas gracias, profesora Breni. Hemos estado deseando que llegue esta sesión. Em, bueno, la profesora Breni es una académica hondureña, directora y profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer en la Universidad Estatal de California, recién mudada a México. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Cornell y realizó estudios de pregrado y maestría en la Universidad de Ruprecht Karl de Heidelberg y en la Universidad Libre de Berlín. Entre sus estudios figuran Sintiéndose mujer, pensándose feminista del 95 y Ensayos de crítica feminista en Nuestra América. Es asimismo coeditora de Rethinking Feminism in the Americas con Debra Castillo y Mary Jo Dudu. Espero haberlo dicho bien. Asimismo, ha publicado, bueno, muchísimas cosas, tiene distintas publicaciones, artículos en inglés, en español y, bueno, revistas especializadas, ¿no? Agradecemos mucho la presencia de la profesora Breni, su tiempo y sobre todo su generosidad, ¿no? Porque sé que siempre está corriendo, se cambió de casa, de país, y pese a ello está aquí y pues nada, nosotros propusimos una serie de preguntas que si gusta puede tomar la palabra y podemos discutirlas o como diálogo, algunas de las preguntas basadas en el texto La desmitologización del mestizaje. Es, por ejemplo, cómo ve la profesora Brenny el dispositivo del mestizaje ahorita, ¿no? En momentos en que vivimos momentos muy convulsos, ¿no? Y que los racismos se están redefiniendo, pero también los proyectos políticos, que reactivan este discurso del mestizaje, por ejemplo, México, ¿no? También en su texto aporta diferentes acepciones sobre la noción de mestizaje, ¿no? Hablando de género, hablando de lo sexual, otra acepción que tiene que ver con cuestiones más históricas, ¿no? Coloniales. Y un poco la pregunta es, ¿cuál de estas considera usted que ayuda, que pudiéramos retomar como para poner sobre la mesa el tema de las desigualdades, ¿no? Y bueno, hay otras, por ejemplo, que el mestizaje no debe delimitarse a conectarlo con el tema histórico, ¿no? Sino con el tema presente, que es un poco el ejercicio que intentamos hacer, ¿no? Conectarlo con nuestras historias. Entonces, en este sentido, ¿qué conceptos cree que ahorita pudieran resultar relevantes, ¿no? Para hablar de del mestizaje desde el presentismo, un poco como los historiadores dicen, ¿no? Y la pregunta así como del millón es si tiene sentido seguir llamándonos mestizos o no, o movernos, ¿no? Movernos de ahí. Eso es un poco a grandes rasgos, puede ser eso o como usted se sienta más cómoda. Y pues nada, muchísimas gracias y somos todo oídos. Bueno, no, gracias a ustedes por haberme invitado a este círculo de estudio que veo que es muy intenso. Yo creo que sí podemos hacerlo en diálogo. Yo medio junté una serie de notas de lo que yo he estado pensando sobre, más recientemente sobre el mestizaje, pero yo creo que de alguna manera hasta responden las preguntas. Em, y bueno, como les decía, releí esta mañana, ¿no? También el artículo y sí, me daba cuenta, ¿no? De que la manera en que lo he estado viendo más recientemente ha sido no tanto en el sentido de la construcción de un orden simbólico masculino mestizo y todo eso, aunque yo creo que este, seguiría, ¿no? Pensando de que existe un orden simbólico masculino mestizo. Pero lo he estado viendo más bien, el problema del mestizaje lo he estado viendo más en el sentido de un problema ontológico, ¿no? Que existe en América Latina, ¿no? Es algo que realmente nos caracteriza. Y una de las cosas que yo pienso de que
he ido, no sé si de llamarlo corregir, pero como viendo más claramente, es que el problema ontológico no solo es un problema para el mestizaje, sino que en realidad es un problema para todos los sujetos, sujetas, sujetes de América Latina, ¿no? O sea, todo lo de nosotros, como de Ayala, Latinoamérica, ¿no? O sea, que no nos sabemos ni cómo llamarnos, ¿no? Ahí empieza el problema, ¿no? O sea, de que hay una especie de falta de especificidad, ¿no? No hemos ni siquiera encontrado un nombre. Todos los nombres que hemos tenido han sido este, que hemos tenido a partir de la conquista, ¿verdad? Impuestos por otros, ¿no? Incluso la misma América Latina fue en realidad una idea primero de los franceses, ¿no? Entonces, hay un problema ontológico fundamental. Y yo me daba cuenta de que eso empezaba incluso desde en el mismo momento de la llegada de por un accidente náutico, ¿no? Que llegó Colón a a estas costas, ¿no? De que ahí mismo empieza la crisis ontológica, el problema ontológico. En primer lugar, recordemos de que y es por eso la invención de América y O'Gorman es realmente fundamental, porque nos describe muy bien todas las crisis de identidad y ontológicas, ¿no? Que se desatan por ese hecho, ¿no? De la llegada a las costas, ¿no? O sea, este, Colón ni siquiera supo de que había llegado, que no había llegado a Asia, ¿no? Sino que siempre pues, se supone que murió, ¿no? Pensando que había llegado a Asia, o sea que no. Y eso es muy interesante en la discusión de Orban, porque si uno ve los debates que se dieron al momento en el siglo XVI, ¿no? En el momento de la llegada, era, ¿no? Cuestiones como había algún piloto anónimo, ¿no? De que Colón, en realidad sabía dónde iba a llegar, ¿no? O toda la crisis que se desató en el mundo de la cristiandad, ¿no? De que este continente no estaba descrito en la Biblia, ¿no? Y entonces, puede ser de que Colón no quería meterse en problemas, ¿no? Y con, el papado, ¿no? Y entonces por eso no aceptó. En fin, hay tanta, ¿no? O sea, que hasta el mismo hecho ahí empieza, ¿no? El problema, ¿no? Y luego, poco a poco, al irse aceptando de que no era Asia, ¿no? Y de que era un nuevo continente, ¿no? Ujú. este, sigue a otra escala, ¿no? La crisis ontológica, ¿no? Porque eh, eso creaba una crisis ontológica en los europeos, ¿no? Claro. De que había un continente totalmente poblado con sus propias civilizaciones, ¿no? Y que ponía en cuestión, ¿no? Ontología propia y de ahí cómo aceptar de que había una razón de ser de ese continente al margen de la cristiandad, ¿no? O sea que, y eso creo yo que es ahí comienza, ¿no? Una crisis ontológica en la cual este, todavía nos debatimos, ¿no? Claro. Y el mestizaje, yo creo que pero no solo el mestizaje, uno de mis más recientes también, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Así que me he dado cuenta, ¿no? Es de que el criollo, ¿no? También, sufre también una crisis ontológica, ¿no? Que tampoco ha sido solucionada hasta el día de hoy. Y por supuesto en la cuestión indígena, ¿no? O sea, para preservar el sentido del ser del europeo, ¿no? El Ujú, conquistador, la España, los europeos tuvieron que asesinar, ¿no? La ontología indígena, ¿no? ujú.
el sentido del ser, la cuestión, hay como una especie de asesinato y muerte ontológica, ¿no? De los indígenas, ¿no? Y se hace de una manera para preservar, ¿no? El orden ontológico occidental, ¿no? Entonces, lo que estaba pues, dándome cuenta es de que la conquista no es solo pues, un genocidio físico, ¿no? De un exterminio de una población o del robo de territorios, ¿no? Sino que es un crimen ontológico, ¿no? También, pero en el cual todo el mundo sufre, ¿no? O sea, y ese crimen ontológico quizás sea uno de los más grandes problemas que tiene América Latina, porque América Latina es como el único continente que no ha logrado de crear una civilización, digamos, a partir de esa coyuntura histórica, ¿no? Que es la llegada de los europeos aquí, ¿no? Entonces, seguimos, sí, pues, o sea, hay incluso un libro de John Beverly que se llama El Ujú. fracaso de América Latina, ¿no? Y mucho se centra, ¿no? Sí, en por qué América Latina pues no ha logrado construir esa civilización, ¿no? Y cómo nos hemos ido quedando como atrás, ¿no? En relación cultural, yo no diría cultural, pero más económica, ¿no? Si se compara con la India o China, ¿no? O países de Asia donde eh, nosotros, antes sí, o sea que de alguna manera hay una especie sí, de una crisis ontológica que no nos permite saber, ¿no? O sea, hay una especie de, no sé, como de incomodidad o incertidumbre, ¿no? Sí, En cada uno, ¿no? Y bueno, entonces, claro, la colonia lo que crea es un sistema de castas, ¿no? Que es el mestizaje, ¿no? El mestizaje en sí se, se- se- y se expresa, ¿no? A través de ese sistema sí. de castas. Y bueno, lo interesante ahí es de que, bueno, pues el criollo, que es el español nacido en Ujú. América, ¿no? Pues em, dentro de todo ese sistema de castas en el cual el criollo tiene realmente como una posición un poco ambigua, ¿no? Incluso dentro del sistema de castas, porque es europeo, pero nacido en América, eh, va a pasar también por un proceso sí, de no saber quién es, ¿no? O sea, con respecto a que es un europeo nacido en Europa, pero el peninsular, ¿no? Le niega, ¿no? Eh, su ser europeo, ¿no? O sea, ya lo ve como un europeo de segunda, un europeo que ha sido contaminado por la naturaleza de América, que incluso es vista como una naturaleza demoníaca, es una naturaleza inferior, digamos, a la naturaleza del viejo mundo, en fin, ya se ve como un europeo pues degradado, ¿no? Ujú. Y eso va a ser un problema, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? De América Latina, de siempre estar viendo hacia afuera, ¿no? De siempre de tratar de crear vínculos con Europa, ¿no? Eh, los judíos decían en momentos así de que ellos tenían todo el derecho de la civilización occidental, que eran como una especie de continuidad, ¿no? Eh, pues sí, de la civilización occidental, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en mucho detalle, ¿no? Porque hay una serie de detalles ahí en cómo el criollo se diferencia del mestizo, ¿no? ¿No? Y del peninsular, ¿no? Por ejemplo, la encomienda, ¿no? Que daba tanto, era como donde obtenían poder Sí. el criollo ni el mestizo tenían derecho a a la encomienda, ¿no? La encomienda no se daba no era hereditaria, no se daba en perpetuidad, ¿no? Y entonces eso hacía una separación económica de clase, ¿no? También entre ellos, los cargos.
que podían ocupar, no eran los mismos, ¿no? O sea que es bien curioso, ¿no? O sea, tanto el mestizo como el criollo que nacen en América, no tienen este, una identificación en la tierra que los ven nacer, ¿no? Prácticamente, ¿no? El criollo viendo para Europa y el mestizo arrimándose al criollo, ¿no? Para ser también el hereditario, ¿no? De la conquista, ¿no? O sea, y por supuesto, los indígenas y los afrodescendientes, pues están eh, en total muerte ontológica, ¿no? Desde la perspectiva del criollo y el mestizaje, ¿no? Eh, solo existen simbólicamente, ¿no? También, ¿no? Eso que hablamos de que el mestizaje se construye a partir de una romanticización o simbolización de lo indígena, pero no hay ninguna identificación con el indígena real, ¿no? Eh, Claro, sí, y, bueno, y hay otras cosas muy interesantes. La palabra criollo, por ejemplo, la palabra criollo tiene origen africano, en realidad. Es la manera en que los africanos esclavizados se describían a sí mismos como africanos nacidos en América, ¿no? ah, Y además nacidos en esclavitud, ¿no? Y entonces ese es el verdadero origen de la palabra criollo, pero que va pues transformándose y hasta, eh, o sea que al principio cuando los peninsulares empiezan a llamar a los criollos, ¿no? Se percibe como un insulto, ¿no? Y es recién realmente como este, con la independencia, ¿no? Hacia las luchas de la independencia, es que ese vocablo va perdiendo como su significado original y los criollos se van apropiando, ¿no? De esa palabra para decir, ¿no? Americanos nacidos, europeos nacidos en América, no españoles nacidos en América. Y ya el pasado de lo criollo africano se niega, ¿no? Desaparece. Cosa interesante que en Estados Unidos, por ejemplo, los criollos siguen siendo africanos, ¿no? Lo mismo que en el Caribe, ¿no? O sea, incluso la lengua la haitiana se llama creol, ¿no? creol. Sí, entonces ahí podemos ver, ¿no? Ese origen. Bueno, como para ir acortando un poco, y estoy hablando más de los criollos que de los mestizos, pero es que está relacionado. Claro, Este, eh, el, el problema entonces, ¿no? Para el criollo es sencillamente no sentir una igualdad, ¿no? Con el europeo, desidentificarse, ¿no? Con la tierra que lo ven hacer, realmente, y con la gente con la que, o sea, que comparte, pues, ¿no? La tierra, pero también, ¿no? Que no se desentiende, no se desprende, ¿no? De su identidad de conquistador, ¿no? También porque su identificación es, por supuesto, pues con el conquistador, el colonizador, y no con los vencidos, ¿no? Eso se va a ir diluyendo un poco a medida que el discurso del mestizaje se va desarrollando en realidad, ¿no? Y a medida que sí, el indígena, sobre todo el indígena, el africano sigue siendo negado, ¿no? Empieza como a erigirse como un pasado glorioso, ¿no? Pero realmente sí puesto muy cuidadosamente en el pasado, ¿no? Nada que ver con el presente, ¿no? ujú. Em, entonces, bueno, a ver. Y bueno, el mestizaje, lo que yo no sé si han leído no sé si han leído mi manifiesto descolonial. No, es No, que no lo mandamos a leer, pero adelante, adelante. sí, porque no mencionaste creo que no mencionaste el libro de la colonialidad, género y democracia, que fue que publicado aquí en México, en ACAL, ahí está ese manifiesto. Y ahí he ido como, a partir de ahí y en otros escritos
he seguido pues pensando la cuestión del mestizaje, ya no, digamos, como lo hice en el artículo de desmitologización, sino que sí viendo el problema el problema histórico, ¿no? De ese pueblo del mestizaje que surge, ¿no? A partir de el acto de violación, ¿no? Y, y como el mestizo, pues lo que hace es decir, que, o sea, hablo de que el mestizo tiene como una doble existencia, ¿no? Por Ujú, un lado, ¿no? El mestizo nace de una madre indígena, ¿no? Y el padre español, ¿no? Y con eso, ¿no? El mestizo involuntariamente, ¿no? Empieza a ser como un vínculo desvinculante, ¿no? Dentro de la comunidad indígena, ¿no? Vemos históricamente, digamos, que algunos indígenas, algunos mestizos se quedaron a vivir en la comunidad, ¿no? Y fueron generando una identidad cultural indígena, pero otros, en cuanto pudieron, se fueron, ¿no? De la comunidad indígena sí, y para unirse más, pues, a lo criollo o a ese estamento que el sistema de castas le permitía, ¿no? Entonces era como un vínculo desvinculante dentro de la comunidad, pero al mismo tiempo significaba una fractura externa, ¿no? Porque em, llega por un lado como desvinculado, ¿no? Del ujú, contexto histórico, ¿no? Del que procede, pero no tiene memoria histórica, ¿no? No tiene una memoria ancestral, ¿no? Que claro, es tan importante, ¿no? Y, y entonces padece, ¿no? De una especie de desorientación sociológica, ¿no? Y cósmica, ¿no? Nace con y que ese es su problema ontológico, ¿no? En el fondo, ¿no? Este, bueno, entonces, bueno, entonces como tiene esa posición tan ambigua, ¿no? Con esa desorientación sociológica y cósmica, pues no le permite, ¿no? Establecer relaciones más este, reales, digamos, ¿no? Que no estén solo en ese orden simbólico que se construya, ¿no? Sino que establezca, pues, relaciones con los demás sujetos, ¿no? De la sociedad colonial. Y es que se crea una nueva sociedad, ¿no? A partir de la conquista y todo eso, ya el mundo indígena no va a poder ser lo que fue, ¿no? O sea, aparte de la destrucción intensa y de la muerte ontológica, es muy difícil pensar de volver hacia atrás al mundo indígena, sino que el proyecto, lo que nos toca construir es de esa familia, es una familia, ¿no? En la que estemos todos presentes, ¿no? Con cada uno con su experiencia histórica y su lugar de enunciación que no es la misma, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, bueno, entonces, el mestizo, entonces, si bien tiene un orden simbólico, en realidad no tiene un argumento ontológico, ¿no? Que esté basado en su verdadera historia, no en su ujú, historia inventada, ¿no? Y entonces es como una de las cosas, así como el criollo, ¿no? Necesita urgentemente también ubicarse históricamente, ¿no? El mestizaje, el pueblo del mestizaje lo tiene que hacer. Y aparte hay una cosa muy interesante, ¿no? Con la cuestión del pueblo del mestizaje, porque el pueblo del mestizaje surge,
es a través del nacimiento del pueblo del mestizaje que también los pueblos indígenas pueden sobrevivir el descalabro demográfico, ¿no? Que causó el genocidio y las pestes y todo lo que redujo a la población de Ayala enormemente. Si no hubiera habido ese mestizaje, no hubiera habido esa recuperación demográfica, ¿no? Y tampoco. A lo que lleva entonces de que hay mestizaje en el indígena y hay indígena en el mestizaje, ¿no? Y eso se puede ver muy claro en cuando hay estudios de la genómica mexicana o mestiza, ¿no? Donde se va a ver de que no existe una Ujú, genética indígena y otra genética mestiza, ¿no? O sea, igual que la raza, no existe genéticamente, ¿no? claro. Esa binariedad no se da a nivel biológico realmente, ¿no? Entonces, en realidad son identidades culturales más que genéticas o biológicas, ¿no? O sea, el mestizaje siempre se ha definido sobre todo biológicamente, ¿no? Pero viendo la genómica mexicana, por ejemplo, que me imagino que es la misma casi en todos lados de América Latina, ¿no? Se ve, ¿no? De que el mestizaje pues está presente eh, ¿no? Y que realmente el repoblamiento, ¿no? Ha sido a través del mestizaje. Entonces, esas heridas, esas decisiones son más que todo pues políticas, culturales, más que reales, ¿no? Em, bueno, sí, eso es todo, creo yo. O sea, que son como, eh, son estados del ser, ¿no? El del criollo, el del mestizaje, el del indígena. No hemos de alguna manera encontrado por la falta de diálogos, ¿no? Y por el colonialismo interno, ¿no? O sea, por la colonialidad del poder, Ujú. no, todo eso de que han quedado intactas, ¿no? Relaciones del sistema de castas, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces es esto, América Latina padece de un problema ontológico que surge desde el primer momento, desde incluso si se descubrió América o no, si fue Colón que lo descubrió. No, cada sujeto tiene un problema ontológico, ¿no? Que creo que esto no lo Sí, estaba diciendo mucho yo en el artículo, pero ahora podemos pasarnos en las preguntas del artículo. sí, Pero quería compartirles un poco claro, cómo he estado viendo un poco más la cosa últimamente. claro. No, y me parece muy interesante, por ejemplo, esta diferenciación, o sea, estas diferencias que se hacen entre español nacido en la península, los criollos, que son españoles no nacidos y que es considerado un español de segunda. Y el mestizo, que no es el criollo, ¿no? Que tiene otro nivel, y cómo esos regímenes de diferencia, por usar un término, ¿no? Muy Esas bien. diferenciaciones también los mestizos las hacemos, ¿no? O sea, soy mestizo, eso quiere decir que no soy indígena, ¿no? Sirve como para tomar esa distancia, ¿no? Y no se diga de lo afro, pues, ¿no? Entonces, eso lo convierte el racismo, la opresión racial en una cosa muy muy corrosiva, pues, ¿no? Y muy difícil, muy perversa, ¿no? Quiero decir, porque son estas diferenciaciones como niveles, pues, ¿no? O sea, sí, un poco. Y lo Adelante. que veo, sí, ahí revela un poco el acceso al poder, ¿no? Que tiene el mestizo, ¿no? Y, ¿no? Ujú, Al arrimarse al criollo, ¿no? Al alejarse, ¿no? De los indígenas. ujú. Y aparte, bueno, y ahí todo lo demás de cómo el mestizaje históricamente se va a construir como un discurso del Estado, ¿no? Claro, Mm. claro, que no fue igual en todos lo que hemos estado viendo. Voy a quitar el anclaje para verles a los demás.
que no ha sido igual, ¿no? En todo, en distintas partes del continente, ¿no? Como discurso de Estado no ha sido igual, pero bueno, una de las, por ejemplo, hasta aquí, perdón, a los demás, hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta? Marco Antonio Rodríguez comenta. Ah, la crisis ontológica y el despojo de nombrarse. No hay una nación que se determine. ¿Qué pasa con Estado-nación de Estados USA? Me imagino, creo que con Estado-nación de Estados Unidos, creo que se refiere. El criollo y el creole como lengua en Haití. Todo es estado de ser. Sistema de castas son formas de clasificar y después hablar que no se puede autonombrarse o al final suponer que no se sabe ya cómo autonombrarse y allí está el problema. La intermediación del papel del ser, el criollo siempre pidiendo de su rebanadita de poder, comenta Marco. ¿Hasta aquí alguna intervención, jóvenes? No, a ver, no. Ok. Ok. Entonces, muñeca, sí, te escuchamos. Yo quisiera tal vez un poco, bueno, miren, es que aquí pusieron la crisis ontológica y el despojo de nombrarse, pero como no sé si a mí no me queda claro el tema ontológico en esta situación del mestizaje. Como voy a poner el ejemplo, para mí mi ontología trans es que no existe el nombre muerto porque no deja de existir esta persona, sino solamente se transforma. Entonces, el niño que era, es un ejemplo porque no me queda cómo podría aplicar la ontología en el mestizaje. Entonces, continúo con el ejemplo, o sea, si antes me llamaba Iván, Iván no es una persona que murió, sino es una persona que ahora transicionó a muñeca. Entonces, esa es mi ontología trans. ¿Cómo sería una ontología en el mestizaje? No me quedó claro. A mí no me queda claro, perdón. No sé si sea una pregunta prudente o tal vez no. No, está muy interesante realmente la comparación que haces, ¿no? Em, yo estoy usando hablar ontológicamente o de un argumento ontológico es el sentido del ser, ¿no? Que cada pueblo tiene, cada cultura, cada civilización, cada individuo o individua o individue, ¿no? O sea, este, eh, y bueno, y cuando no se tiene o sea, hay una cosa que dicen los indígenas de Norteamérica, ¿no? De que en la conquista en el norte, en Canadá y Estados Unidos, el genocidio y la lógica de eliminación que ellos le llaman, ¿no? Al genocidio físico como cultural, fue tan intenso que lo que se trataba de hacer era quitarle a los indígenas su sentido del ser, ¿no? Que incluso de que su sentido del ser humano, ¿no? Que es un poco en la cuestión en la cuestión de las políticas antitrans, ¿no? Es precisamente negar la existencia, ¿no? Es negar ese ser, ¿no? Y que es un crimen ontológico, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, cuando no se permite, ¿no? No se te permite ser, ¿no? Es un crimen ontológico. Y a eso me refiero, ¿no? Y claro, todos y todas y todos necesitamos de un argumento ontológico
no para justificar nuestra existencia, ¿no? O por de alguna manera sí, ¿no? Para como ubicarnos en el horizonte, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se habla de la colonialidad del ser, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se quiere decir, ¿no? Es de que las personas que han sido colonizadas, ¿no? O los pueblos que han sido colonizados, viven como en un permanente estado de guerra, ¿no? Su horizonte de futuro no existe, porque para ser humano uno tiene que tener un horizonte de futuro, no un horizonte muere. Lo que hace en la colonialidad del ser es que el ser colonizado está siempre como si fuera siempre en un estado de guerra, ¿no? Y en la cual puede morir en cualquier momento, ¿no? Porque en cualquier momento puede ser eliminado, asesinado, ¿no? O asesinada, y entonces ese es cuando yo digo, sí, de que hay una crisis ontológica, o que hay una especie sé que cada crisis ontológica es diferente, ¿no? También, ¿no? O sea, para cada grupo, ¿no? Sujeto o sujete. Ujú. Y no sé si eso aclara un poco, ¿no? O sea, y en el fondo lo que a ciertos grupos hay una especie sencillamente de muerte social, ¿no? Y hay otros de que a partir de esa muerte social de unos es que se construye su ontología, ¿no? Su razón de ser, ¿no? ¿No? Como miembro de la clase pudiente, ¿no? O sea, de la raza dominante, del sexo dominante, del género dominante, ¿no? O sea que a eso me refiero. No sé si eso, muñeca, te responde un poco o no. No veo cara. Sí, yo creo que sí. Sí, yo siento como que, como más o menos, entiendo entonces que estaba escribiendo, que es entonces la ontología del mestizaje es como negar que existían personas que no necesitaban ser colonizadas para validar su existencia, tal vez. No sé, aquí hay una pregunta que justo puede ayudar un poco más para que me quede más claro, que es de Ángel Fuentes. Sí, la pregunta de Ángel dice, ¿qué tal? ¿Podría dar alguna referencia sobre la idea de que se trataba de quitar la ontología del indígena para profundizar un poco más? Me interesó. Luego dice Susi, lo de crisis ontológica sería un mecanismo del mestizaje como imposición política, ¿no? Pregunta Susi. Ujú. A ver, todo sistema de dominación, creo yo, ¿no? Todo poder se basa en la negación del otro, ¿no? Eh, y en el intento de la destrucción del otro, ¿no? Eh, Así es el patriarcalismo, el masculinismo, el heterosexismo, el racismo, ¿no? Y eso es muy típico para mí de la civilización occidental, ¿no? Realmente, ¿no? Yo creo que otras civilizaciones no tienen tan arraigado el poder se ejerce de otra manera, ¿no? Pero en poder patriarcal, imperial, colonial, heteropatriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata siempre de la negación y eliminación del otro, ¿no? O sea, se intenta eh, primero por genocidio, ¿no? Y si no, pues por asimilación o compulsión, no es por una especie hasta de sobornos, ¿no? También, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la dimensión ontológica, ¿no? Es muy importante, ¿no? En el ejercicio del poder, en el
en el acto de dominación. Y lo vemos ahorita, por ejemplo, en Palestina, ¿no? Veámoslo como se ve en Palestina, un genocidio, ¿no? Y un deseo intenso, ¿no? De eliminar por completo, ¿no? Al otro, musulmán, ¿no? Árabe, y ¿no? Donde se destruye no solo la persona, sino que la religión, la cultura, la cosmovisión, todo, ¿no? Y eso tiene una herida, ¿sí? Pues voy a seguir con la palabra, Miñolo le habla de una herida colonial, ¿no? Pero creo que es una herida, en el ser, ¿no? Que cuando, o sea, una manera de asir la vida y el mundo es sabiendo quién es uno, ¿verdad? O sea, o por lo menos teniendo una especie de argumento, ¿no? De lo que se es y en la medida de lo posible que sea basado en la historia, ¿no? Y no en una invención de la historia, porque ese es otro problema, ¿no? La verdad de la historia es la que también se pasa negando, ¿no? La verdad de la historia, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? En los hechos, y eso es como ahorita, vuelvo al genocidio de Palestina, ¿no? En la cual se niega de que hay un genocidio, ¿no? De que en el mismo acto de que está sucediendo el genocidio, si nos quiere decir que no está sucediendo, ¿no? O sea, estamos, ¿no? Es una, hasta ahí llega la negación, ¿no? No hay genocidio porque esos no existen, ¿no? El palestino no existe, ¿no? Mm, Y, sí, y entonces a eso me refiero, ¿no? A una especie eh, porque, o sea, de alguna manera necesitamos una idea de nuestra existencia. No tenerla es una situación psicopática, ¿no? Y fantasiosa, ¿no? O sea, porque no nos permite eh, ver la verdad de la historia y la verdad de la realidad, ¿no? También, ¿no? O sea, por ahí, por ahí. sí, Y sí. luego, dale, Adelante, dale. sí. No, dale, sí. Hay una intervención de Catherine Yurema Mamani. Catherine, ¿andas por ahí? Sí, sí, hola Brani, muchas gracias Hola. por todo. Bueno, a raíz de la pregunta de les compañeros he estado pensando mucho. Yo trabajo temas de extractivistas mineros en el sur andino peruano, estoy muy enfocada en ello y justamente, digamos, las reflexiones ofrece un manto teórico interesante para seguir comprendiendo el contexto de allí. Bueno, el punto es el siguiente, que en estos momentos la gran minería representa una amenaza a las formas de vida de los comuneros y las comuneras campesinas. Entonces, ellas han estado organizándose y en este proceso organizativo hay un actor clave que se llaman defensores ambientales. Estas personas se han dedicado a visibilizar a partir del sentir, el pensar y el cuestionamiento el conjunto de incumplimiento de la gran minería y la afectación hacia sus territorios, sus cuerpos y en general. Entonces, a partir de allí, estoy trabajando con una hipótesis de que los defensores ambientales cuidan, bajo el enfoque de los cuidados, cuidan los sistemas políticos organizativos comunitarios, que no es otra cuestión las interacciones políticas que posibilitan la vida en sus territorios, en este caso en sus comunidades campesinas. Entonces, esto me da a pensar de que si bien es cierto, hay resistencia en términos de lo que vas comentando, ¿no es cierto? Pero antes de la resistencia hay algo que me pone a pensar con mucha fuerza, es que estas estrategias de hacerle frente, porque el hecho de que ellos hoy existan, pese a las múltiples violencias que han vivido históricamente a nivel, digamos, incluso ahora por parte del Estado peruano, hago un paréntesis aquí, hace poco se les ha criminalizado la criminalización de la protesta, finalmente en el Perú vivimos en la criminalización de la disidencia, ¿no? Entonces, ellos han resistido, pero ese acto de resistir, bueno, es como una suerte de inteligencia muy propia del contexto, ¿no? Donde allí se posibilita lo político, porque, o sea, todos dicen, oye, pero estos resisten porque se quieren hacer golpear con la policía, dicen.
quieren que les maten. Entonces, es una visión muy racista y clasista que tienen. Sin embargo, detrás de la forma como se organizan para hacer manifestaciones, cómo caminan, las arengas y todo lo demás, hay todo un constructo de mucha inteligencia y que se les desconoce y que esto nace desde su sentir, de la relación que tienen con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? La mujer con el río y todo lo demás. Entonces, estas formas puede incluirse de una u otra forma, tú ya me comentas, sobre como una violencia ontológica, como mencionaste, ¿no es cierto? Que tal vez, o sea, el trasfondo del asunto está allí, ¿no? O sea, ¿por qué no reconocen la agencia política de los campesinos, las campesinas por parte de la empresa minera? Claro, que es un ejercicio de racismo que ocasiona la empresa minera, pero ¿qué hay detrás de todo ello? Y el Estado peruano no cumple el rol de regulador, digamos, en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarte toda esta situación y tus reflexiones me son muy válidas para seguir comprendiendo este contexto tan complejo. Muchísimas gracias. Sí, Este, yo he vivido en el Perú y es un país yo me acuerdo que me asombré de la intensidad del racismo del Perú. Este, em, una cosa que pensé mientras relatabas lo que estabas viendo en la resistencia en la minería, ¿no? Uno increíble la continuidad histórica, ¿no? Porque los españoles, es a través de la minería, ¿no? Sobre todo que no, destruyen buena parte de la vitalidad y la vida de los indígenas, ¿no? Y de la naturaleza, ¿no? También, o sea, es un problema viejo, ¿no? Es un problema del extractivismo de hoy, es un problema que comienza con la conquista, ¿no? Y el uso de los españoles de la mita y todo eso. Pero lo otro que estás diciendo es también muy interesante en el sentido de que si bien hubo un crimen ontológico, y un genocidio, y yo he dicho una muerte ontológica, en realidad pues no es una muerte completa, ¿no? Yo digo que es una muerte como en vida, ¿no? O sea, no es una muerte eh, como la que nos imaginamos, ¿no? Que es así perpetua, ¿no? Eh, Porque la cosmovisión o la cultura, los principios de la civilización incaica, ¿no? O quechua o aymara, ¿no? O sea, siempre quedó algo, siempre quedó vivo, ¿no? Eso, y es posible, siempre, y por eso es que la resistencia continúa y ha sobrevivido por todo este tiempo, si no, sería imposible, ¿no? El intento, ¿no? Es siempre de que esa muerte, de que no haya resurrección, ¿verdad? De que no haya posibilidad de volver a nacer, ¿no? Esa es la intención de la civilización occidental, ¿no? En su afán de hacer desaparecer todo lo que no es no occidental, ¿no? Pero como se ve de que es imposible, ¿no? Y el ejemplo que me estás dando es ese, ¿no? O sea, y lo que está sucediendo en el Perú está sucediendo también en el norte, ¿no? También donde hay otra lucha contra la minería, ¿no? También, ¿no? Esa minería la del fracking, ¿no? Y también se llaman protectores de la naturaleza, protectores del agua y todo eso, ¿no? Y también siempre se afirma de que vienen de conocimientos ancestrales, ¿no? De que han sobrevivido a través de los tiempos, pese, ¿no? a, a esta violencia, me gusta como lo dijiste, esta violencia ontológica, ¿no? Que viene a partir pues de la conquista y que sigue, ¿no? Porque si una cosa es lo que los descoloniales siempre dicen es de que la conquista no es un hecho que ya consumado, ¿no? Sino que es un hecho permanente, ¿no? Que se produce y reproduce. Claro, Ujú. claro, sí. Sí, gracias, profesora. Susi pregunta
¿podría existir un empoderamiento, reconocimiento o un vivir digno sin una reivindicación ontológica política? ¿O justo en ese escenario son las normas del juego, entre comillas? Dice, no sé, pienso en una ontología no desde la dualidad. De hecho, no sé si Susi quieras explicarlo o... Sí, mejor. No, pues más bien lo estoy así como poniendo en escrito porque tampoco sabría cómo explicarlo. O sea, porque pienso que al momento que escucho como esta cuestión del conflicto de ontología, este, pienso que también como que abarcamos y conceptualizamos y regresamos y que tal vez es que por ahí nos podemos poner hasta límites también como conceptuales porque nos pensamos también a lo mejor desde, o no sé desde dónde lo piense como la profesora Brenny Mendoza, pienso como en esta ontología moderna, ¿no? O quizá en esta ontología filosófica, este, y, y se me hace como sí, muy crítico y que de hecho hay como, no sé, pienso en Escobar, ¿no? Como Dussel, ¿no? Que también hacen estas críticas y estos desarrollos, pero también entonces como que me hace pensar eh, en cómo pues ciertos grupos eh, no, no se ven o quizá no se sienten como con esa cuestión de conflicto de ontología, ¿no? Y como en esos términos, ¿no? Y no sé, yo también estoy un poco como pensando y hablando al mismo tiempo y quizá no estoy llegando a nada, pero a eso me refiero tal cual cuando escribo esto, ¿no? En mensaje. No sé si ahí la profesora Excelente. puede ahondar. Excelente, me estoy tratando de acordar ahorita, pero no sé si tal vez me voy a inventar, pero sí, definitivamente, porque lo que sucede con la guerra ontológica que empieza con la colonia es, sí, definitivamente la imposición, ¿no? O sea, la crisis o muerte ontológica sucede porque se ha impuesto una ontología específica, ¿no? Sobre otra manera de percibir o pensar o ser ontológicamente, ¿no? Y ese es y un poco la idea es esa de que solo existe una ontología, ¿no? Lo siguiente es eso, existe una ontología así basada en lo binario, etcétera, etcétera, y todo lo demás es irrealidad o irracional, etcétera. Pero en realidad sí existen diferentes formas de vivir la realidad, de percibirla, eh, yo escribí un artículo que se llama Nos puede salvar el subalterno, y ahí escribo un poquito sobre esto, y ahí el trabajo del brasilero, creo que se llama, ahorita, a ver, ¿cómo que se llama? Viveiro de Castro, creo que se llama, ese antropólogo que escribe sobre todo pues, en base a sus conversaciones con indígenas amazónicos, ¿no? Y en donde pues lo que se va percibiendo acá además es que hay una multiplicidad de ontologías, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? De que que han sido destruidas, ¿no? O sea, todo el ímpetu del colonialismo, el imperialismo, el capitalismo y todo eso es precisamente eliminarlas, ¿no? Todas. Y, por ejemplo, incluso hoy, ¿no? O sea, con el problema de Estados Unidos de querer mantener su hegemonía o lo de Europa, es lo impensable que se les puede volver, se les vuelve a ellos de que haya una cosmovisión asiática o china, ¿no? Que sea la que venga a decir las cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí vas por muy buen camino en el pensamiento, porque no se trata de que existe una ontología única, ¿no? O una ontología preferible, eh,
¿no? Y sobre todo no una que se identifique con el poder, ¿no? Y, sí, y en ese sentido, pues es la multiplicidad de ontologías. Quisiera acordar de un autor argentino que escribe sobre esto también. Él está ubicado en Canadá. En fin. Bueno, al ratito viene el nombre, si se acuerdan. Todas las Sí, recomendaciones las buscamos, las vamos buscando y las posteamos aquí por si alguien ya. quiere sacarlas. Ahorita les posteo el antropólogo que mencionó y hay una conferencia que puede salvarnos el subalterno, está en YouTube y ahorita la comparto. Pero de momento, Aitza y luego Katherine levantaron la mano. Aitza, te escuchamos. Oli, muchas gracias. A ver si ahora sí no me corto. Mil gracias por la compartencia. A mí me surgía como esta duda de estos horizontes entonces que podríamos construir, o sea, desde esta complejidad que desarrolla como en el trabajo la compañera Breni, ¿no? O sea, como del conocimiento de las corrientes decoloniales y este situarse en una mirada comparativa y feminista, ¿no? A mí me surgía como esta duda de entonces para dónde caminamos. O sea, si ya reconocemos como estas heridas ontológicas, ¿no? Y estas opresiones sistémicas y esta negación de horizontes de futuro, estas personas que no estamos adscritas a una comunidad originaria, por este proceso de mestizaje simbólico, pero también materializado con la escolarización y con otros elementos del Estado-nación. Entonces, ¿cómo construimos estos horizontes en los que podamos sumar a la descolonización desde incluso esta conceptualización o trabajo académico? O sea, ¿cuáles serían algunas pautas, ¿no? Desafortunadamente no hemos leído el manifiesto, quizá ahí hay algunas pistas, ¿no? Pero sí me ocupa pensar eso, ¿no? O sea, si nos quedamos quietas y afirmamos que de plano, pues no, hubo una negación ontológica y además no está claro como nuestro lugar en el mundo para aquellas que no tenemos un arraigo específico comunitario, cómo construir uno que no reproduzca el despojo, ¿no? Por ahí va mi pregunta. Muchas gracias. Ujú. Es una pregunta súper difícil, porque o sea, yo creo que, por ejemplo, por el momento, ¿no? En los intentos de la construcción de un argumento ontológico por grupo, digamos, los indígenas por un lado, los mestizos por otro, los afrodescendientes por otro. Yo lo que he observado, y el tema lo he visto más desarrollado, digamos, en Estados Unidos, donde se dan los mismos fenómenos, nada más que totalmente distintos, interpretados. El mestizaje, por ejemplo, no se reconoce, ¿no? Como categoría, o sea, tiene totalmente otra historia, ¿no? A la que tenemos nosotros. Pues lo que yo he observado, ¿no? Es que hay una especie eh, ¿cómo le dicen? Una carrera olímpica de quién está más oprimido que el otro, ¿no? ¿Quién ha sido más destruido o no? O quién es más resistente y rebelde que otros, no, más vendido. En fin, nos debatimos muchísimo en ese tipo de cosas, a donde lo he visto sumamente intenso. Es en Estados Unidos precisamente, o sea, existe, por ejemplo, esta corriente de pensamiento que se llama afropesimismo, ¿no? En donde tiene análisis excelentes, ¿no? También y desde el punto de vista antropológico, ellos hablan del terror ontológico, ¿no? Y de la muerte social del esclavo, ¿no? Y cómo la existencia, ¿no? O sea, del afrodescendiente sigue siendo atada a la esclavitud, ¿no? Y que la agresión es gratuita, ¿no? Bueno, entonces, o sea, una cosa que ven es que el sufrimiento
del esclavizado negro, ¿no? En América es el mayor sufrimiento, es incomparable a cualquier otro sufrimiento. Y cualquier intento, digamos, de, por ejemplo, no sé, hablar del sufrimiento indígena, por ejemplo, no, o sea, no es, siempre encuentran una manera para decir, no, 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 pero nosotros vivimos esto. O sea, nos encontramos ahorita pues en no ese no es un diálogo, ¿no? En realidad ese es una especie de competencia un poco absurda, ¿no? O sea, que los diálogos, si se van a dar, tienen que darse realmente bajo una pedagogía un poco no sé, no quiero sonar cursi, ¿no? Pero realmente en base a al amor, ¿no? Realmente al reconocimiento mutuo eh, y a la reciprocidad, ¿no? Y el intercambio. Es una conversación que no ha comenzado, ¿no? Realmente. Así ha comenzado un poco, vamos a decir que estamos un poco más cerca de eso que hace unas pocas décadas, ¿no? Pero o sea, una de las cosas que quiero decir con esto es que no se va a poder construir cada uno por su lado, ¿no? Sí, porque como dicen, cada manera de ver una cosa es una manera de no ver otra, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando los diálogos se dan ya sí, en una especie sí, ahí tenemos que medio que quitar nuestras investiduras de todo. Y estoy hablando últimamente de la verdad de la historia, ¿no? O sea, porque la historia, una de las cosas que veo yo es que la historia, las narrativas históricas, pues como vemos, no, sí, y este es como un lugar común decir que la construye el victorioso, ¿no? El poderoso, pero es tan importante, ¿no? Porque yo creo que bien que conocemos muchas cosas de la historia, pero las seguimos negando, ¿no? Seguimos poniendo excusas o las seguimos este, eh, tratando de describirlas en maneras menos dolorosas, ¿no? Eh, Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos es un buen ejemplo, eso y en lo de Palestina también, ¿no? Que es lo que están haciendo ahorita es una renovada emboscada, ¿no? A la historia, ¿no? Sí, o sea, están rehaciendo museos, la educación en las universidades y en escuelas, ¿no? Para hablar de que la esclavitud, por ejemplo, no era tan mala, ¿no? Ah, Incluso una cosa que pusieron en un video para niños que están mostrando en las escuelas, que dicen, no, la esclavitud no era tan mala, era mucho mejor que estar muerto. Sí. Y, y bueno, vemos, bueno, vemos, ¿no? O sea, lo importante cuando se establece un nuevo poder, ¿no? O se restablece, es la importancia de que no tengamos acceso a la verdad de la historia, ni la del pasado, ni la del presente, que es lo que vemos con Palestina, ¿no? O sea, vemos el genocidio en vivo y en directo, ¿no? Y aún así yo digo que yo estoy escribiendo un artículo un poco sobre esto, de que se induce casi una neurosis colectiva, ¿no? Y hay una herida increíble en la sensibilidad moral de las personas porque te están diciendo, ¿no? De que lo que estás viendo no es real, ¿no? No es real, no es verdadero, es mentira, ¿no? Es artificio de la inteligencia artificial, ¿no? O sea que, entonces, contarnos nuestras historias, ¿no? Realmente y con valentía, ¿no? Es una de las cosas que debemos de hacer, ¿no? Ir creando este, esos espacios y sin culturas de cancelación, por ejemplo, sin... y sin culpas, ¿no? La culpa es una mala consejera, ¿no?
cuando la culpa es lo que guía tu argumento, ¿no? También, este, una cosa es desentenderse, ¿no? De tu papel protagónico en un crimen, ¿no? Y, y lo otro es solo no caer en la culpa, pero y no en no en la introspección y en el diálogo, que es algo que también en la justicia restaurativa, por ejemplo, que es lo que se establece es un diálogo entre la persona que fue herida, ¿no? O sea, moralmente por el crimen, ¿no? Y, o sea, no es un castigo, ¿no? Que tienes que ir a pagar tu culpa a la cárcel, ¿no? Sino que tiene que ser pues un diálogo compasivo, ¿no? De alguna manera también, ¿no? O sea, porque creo que con excepción de algunos cuantos personajes, sea porque sí, ¿no? Sentarte a, no sé, hablar con Trump o con Hitler o qué sé yo, es un poco complicado, ¿verdad? Pero digamos, yo diría que deberíamos empezar entre los vencidos, ¿no? Que somos varios. ¿No? Y a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, una conversación un poco más abierta entre personas identificadas por o con el mestizaje, ¿no? Y las poblaciones indígenas, ¿no? O sea, donde yo personalmente he vivido también una especie de incomodidad ontológica, ¿no? En esas cooperaciones, pues las tenemos que superar, ¿no? O sea, tenemos que de alguna manera poder dialogar, no de una manera inculpatoria, no sé, condenatoria, ¿no? Sino de una manera de salir realmente de este embrollo gigantesco, ¿no? De que la historia o sea, que la historia nos ha como impuesto, ¿no? Una situación, una posición en la cual tenemos de alguna manera que poder salir de ella, ¿no? Para poder crear una nueva civilización, ¿no? Que haya aprendido, ¿no? De esa historia, ¿no? Y que la trate no solo de reivindicar, sino que de reparar, ¿no? Porque sí creo en la reparación, ¿no? De alguna manera, ¿no? También debe de haber reparaciones. Sí. Sí, los mestizos siempre somos entre personas indígenas, las mestizas, les mestices, los mestizos somos los sospechosos, ¿no? Ujú, Eh, siempre. Y es o sea, bastante incómodo, ¿no? Sí. a los que hay que desconfiar, ¿no? Porque Ujú. es una posición como complicada, pues, ¿no? Pero, a ver, Catherine también había vuelto a Pero levantar no la hay que mano. verse como víctima, por eso. Claro, Ajá, claro, sí. ahí hay una conversación pendiente, ¿no? Y entre, entre pues sí, son los que se desindigenizaron, por ejemplo, ¿no? Hay una acusación ahí constante en muchos congresos indígenas o en movimientos indígenas, organizaciones indígenas, pero también, ¿qué hacemos con esa incomodidad, ¿no? Es bueno lo que mencionó de estar sin culpa, ¿no? Porque la culpa inmoviliza, ¿no? Como que Silvia Rivera habla un poco también de eso, ¿no? Nos paraliza y la Sí, vergüenza, entonces ¿no? empezamos a hacer excusas, ¿no? Empezamos a vernos como víctimas, ¿no? O sea, nos desubicamos, ¿no? Totalmente. Claro, Y, sí, sí, o sea que sí, la culpa es una mala consejera. sí, 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 sí. Catherine, ¿andas por ahí? Habías levantado otra vez la mano. Te Sí, escuchamos. sí, pero bueno, ya algo súper puntual que en función a las reflexiones de Brenny que estaba pensando es que hablando de lo ontológico, ¿no es cierto? Y la estandarización que se impone de una u otra forma mutila la pluralidad de la misma y que esto, o sea, yo estoy pensando desde lo que hago, ¿no? Y lo que trabajo y lo que me interesa. Esto da a entender de que las formas de organización en un territorio se ven, por supuesto,
o sea, en cuanto al reconocimiento, en cuanto a la visión del otro, ¿no? Se pueden ver como definidas en una sola forma, ¿no? Y esto específicamente traduciendo a la política, donde el reconocimiento de la política solo viene desde una perspectiva partidaria e institucional, y más sí el desconocimiento de las otras formas de hacer política, organizarse, participación en los distintos territorios que tenemos. Entonces, este hecho es en principio un limitante en cuanto a la visión estatal del reconocimiento único o de una forma de organización, dado que hasta la fecha, bueno, en los territorios que visito, la pluralidad existe, es decir, existen formas de hacer política y que estas, por supuesto, están vinculadas con lo ontológico que ya estamos reflexionando ampliamente. Entonces, o sea, la cuestión que tengo aquí es que, si bien es cierto, ellos o lo oficial no reconoce, pero aún todavía existen estas formas de organizarse y que finalmente les ha permitido existir hasta el día de hoy y les permite resolver su vida cotidiana y su vida colectiva. Es así como se sostienen ellos, ellas. Entonces, aquí viene un punto, es que, ¿qué vinculación habría todo esto que estamos hablando con la idea de, o sea, la idea de Estado, digamos que no está como internalizada en ellos, ¿no? O sea, la idea de Estado es como una idea... Es como, el Estado no es el Estado que, digamos, nos va a cuidar, o sea, el Estado, finalmente el Estado está de nombre, de nomenclatura, más no necesariamente para funciones específicas. Es como que esta idea de Estado no sea estandarizado, totalizado en estos territorios como tal, ¿no? Entonces, no sé, voy pensando también con lo ontológico allí. Bueno, más que pregunta es un comentario, ¿no? Gracias a las reflexiones de Brenny me trae a pensar. Sí, no, es súper interesante. Y justo lo que estoy escribiendo ahorita es sobre la colonialidad del derecho internacional y la democracia, ¿no? Y ahí la cuestión del Estado es fundamental porque la forma Estado, ¿no? Es una forma colonial, ¿no? Es una forma de organización de una sociedad, que bueno, que surge también del contexto colonial, ¿no? O sea, se supone que el Estado-Nación surge en 1648 en el Tratado de Westfalia, ¿no? En donde se supone se firma una paz cristiana, ¿no? De las guerras espantosas que se tenían los europeos entre protestantes y católicos, ¿no? Y entonces ahí se supone que es un momento civilizatorio de occidental así increíble, ¿no? Porque transan esa paz que en realidad no es una paz, ¿no? Lo que sucede ahí son varias cosas. Uno es el traslado del poder colonial del sur al norte, ¿no? Y de protestantes, de católicos a protestantes. Eso por un lado, y lo otro era la necesidad de Europa de organizarse en estados-naciones para que, como crear divisiones territoriales y culturales, ¿no? Para poder distribuirse el botín colonial, ¿no? Y como quien dice, bueno, será ahí ya en esos momentos el capitalismo está avanzando, ¿no? Y es una manera, pues, de poder delimitar los capitales, ¿no? O sea, el capital holandés, el capital alemán, ¿no? Y el inglés, etcétera, ¿no? O sea, que el Estado-nación deriva del mismo proceso colonial y del capital, ¿no? O sea, que es un instrumento de poder, ¿no? No es, una forma de organización, donde la población, o sea, ahí es interesante, ¿no? Una de las maneras en que el Estado se define es a través de una comunidad imaginada, ¿no? Que es quiénes son los ciudadanos, ¿no? De ese Estado, ¿no? Quiénes están adentro y quiénes están afuera, ¿no? Y bueno, en el Estado-Nación, los que estaban adentro eran, por supuesto, y el Estado significa soberanía, ¿no? También, ¿no? De que ese territorio es soberano o sea, el capital holandés no puede venir a fregar al territorio inglés y así, ¿no? Y entonces es una manera de establecer una soberanía completa, institucionalizada y legalizada, etcétera, etcétera, por encima de las soberanías
indígenas, ¿no? O todo el mundo no occidental, porque esto empieza con lo indígena, pero esto se va eh, expandiendo, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso esas las políticas estatales, los discursos oficiales y todo eso vienen con una lógica colonial, eh, por definición, ¿no? Y eso es lo que yo estoy viendo ahorita con el derecho internacional, por ejemplo, cuando después de las independencias criollas, ¿no? Este, el una de las cosas que tiene que hacer es organizarse como Estados-naciones, ¿no? Tienen que organizarse como Estados-naciones para ser reconocidos por la comunidad internacional y por el derecho internacional que ya había sido constituido a partir del hecho colonial también, y el cual estaba constituido por los europeos en favor exclusivamente a los intereses de los europeos, ¿no? Donde la soberanía europea, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la lucha nuestra hasta el día de hoy? ¿No? Es la defensa de la soberanía, ¿no? Por más estados nacionales que hayan y políticos y partidos y todo lo que quieran decir, el Estado latinoamericano no tiene una soberanía comparable con la de Estados Unidos o Europa o qué sé yo. Hasta el día de hoy no tenemos soberanía. Ya ven que México ya está a punto de ser otra vez, dicen, ¿no? Que quieren están planificando una invasión, ¿no? Lo mismo a Venezuela. O sea que sigue siendo un problema. Y ahora, ¿cómo vamos a constituir nosotros una soberanía, digamos, nacional, si el colonialismo interno sobrevive, sí, por los siglos, ¿no? También, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Parte por la cual nosotros no tenemos una soberanía completa, también tiene que ver con esa la incapacidad, ¿no? Estoy hablando de América Latina, ¿no? Pero en África sucede algo parecido también, de crear Estados-naciones eh, entre los habitantes, ¿no? Esa sociedad que surgió, pues, de los 300 años de colonia, ¿no? No se ha construido eso todavía. Lo que tenemos es un colonialismo interno, ¿no? O sea, mestizos y criollos queriéndose pasar por europeos o blancos o qué sé yo, ¿no? Y ahí toda una población luchando por su soberanía territorial, por el derecho de ser, por el derecho de comer, ¿no? Este, o sea que no hemos solucionado, y mientras no solucionemos eso, seguiremos siendo carne de cañón. Sí, y ahí es muy interesante porque las personas mestizas, históricamente, además de las características que ya han comentado, Susana, Catherine, etcétera, que no, Aitza, ¿no? Que no tenemos como esa noción de comunidad. A mí me llama mucho la atención que pareciera que esa noción, que no, esa falta de noción sobre comunidad pareciera compensarse con estos nacionalismos. ¡Viva México! ¡Ya! ¿No? Como que queremos suplir, ¿no? No tenemos esa comunidad. Entonces, abrazo y me creo toda esta idea del Estado-nación, pese a que estamos De la mirando bandera siempre como Europa, ¿no? Pero y lo increíble que es, al lado de eso, con eso, acompañado de eso, están también grupos de la élite blanca, criolla, mestiza, o qué sé yo, que no tienen ese nacionalismo tampoco, pero para nada, y piden la intervención de Estados Unidos en los países, porque eso existe en México también, ¿no? O sea, ahorita hay un montón de mexicanos que están pidiendo también, ¿no? La intervención. Mira en Argentina con Milei, ¿no? O sea que o sea, otra cosa que yo he dicho en el mestizaje que creo que está en ese manifiesto o en otro artículo, que el mestizo, ¿no? Ha sido un eslabón muy importante para el colonizador y el imperialista, porque se identifica más fácilmente, digamos, con los intereses de Estados Unidos que con los intereses
de la tierra, ¿no? Que lo ven hacer, ¿no? O sea, y eso lo hemos visto una y otra vez en los partidos, en nuestra vida política, ¿no? Ujú. Siempre han existido los dos, ¿no? Los ultranacionalistas o los que quieren construir un discurso nacionalista y los que realmente no tienen ninguno, ¿verdad? No tienen ningún despacho, ¿no? En entregarse a los poderes occidentales porque se sienten parte de ellos, según ellos son parte de ellos, ¿no? Lo que los mestizos y criollos no se dan cuenta es de que ni Europa ni Estados Unidos, o no aceptan, ¿no? Los ven como pares iguales, no son para nada, ¿no? O sea No, claro que no, ¿no? Y es un poco lo que pasa, esta admiración que hay a Estados Unidos y cómo tratan, por ejemplo, a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? O sea, este, ¿Y pero sabes lo que estaba viendo? El otro día vi, ay, que no puede ser, es que dentro de los policías de ICE, ¿no? De la migra, de esos que ujú, andan haciendo esas redadas horribles, hay muchos latinos también. Están sí, enmascarados, pero yo no he oído hablar español. sí, ¿No? Digo, ¿no? Y aparte que hay todo un grupo de latinoamericanos, y la mayoría siempre son mestizos, ¿no? Que están en contra de la migración reciente, ¿no? ujú, Y yo me acuerdo cuando yo llegué a Los Ángeles, sí que había toda una discusión, ¿no? También sí, de los conflictos que se daban entre el chicano y el México americano, digamos, ¿no? Y el sí, centroamericano que venía después con las guerras de los años 80, ¿no? O sea, ahí había todo un conflicto. Que el conflicto que se da entre los latinos que llevan el racismo de América Latina y se unen, ¿no? Con el racismo de Estados Unidos en contra los negros. Entonces no hay una... Eso es lo que les digo, ¿no? O sea, nos han colocado a unos todos, a todos contra todos, ¿no? Y eso es lo que no debemos de caer en esa trampa. claro. Pero digo, son conversaciones difíciles, ¿no? O sea, por ejemplo, todos tenemos el gobernante o más cerquita el primo, el tío, como usted dice, que aboga porque no, deberían de llegar las tropas de Estados Unidos a combatir al cártel del Chapo Guzmán, a los hijos del Chapo o sea, todos tenemos gobernantes o personas muy cercanas que argumentan eso. Sí, de la propia ¿Cómo tener familia, esas dices. conversaciones? ¿Sí? O sea, sí, no sé, ¿no? Perdón, sí, le interrumpí. No, pero yo siempre digo que la política es la capacidad de tener el diálogo con el otro que piensa totalmente diferente, que te opone con el opositor. No puede ser que la política va a ser solo aquella con la que hablas que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? La cuestión es Claro, poder llevar a cabo diálogos con el enemigo, ¿no? Prácticamente. claro, Y es claro, difícil, no lo niego. sí. Pues alguien, Muñeca, bueno, mencionó el caso del Salvador, ¿no? También, por supuesto, es un ejemplo, lo de las cárceles, este, la SECOT, ¿no? La cárcel esta del Sí. Salvador que está recibiendo a Y deportados. Bukele es palestino, ¿verdad? Yo creo que sí es palestino. Eso bueno, es un tema ahí en Centroamérica, ¿no? La cuestión eran rechazados, pero luego como fueron empresarios, leyéndolo a usted, leyendo a Casaú Sarzú, hay comunidades palestinas, en el caso de Chile, bueno, Katia ya no está, pero este, Sí, es donde más palestinos hay, yo creo, yo creo que después es Honduras, la verdad. En México hay también. Este, sí. eh, Y ahorita el palestino, por ejemplo, en Honduras, es leído como mestizo, como pasó como blanco, que pienso los irlandeses en Estados Unidos, ¿no? Que eran como vistos mal, pero luego ya pasaron a ser blancos, o sea, pero lucharon al lado de los mexicanos cuando en la guerra de 1847. los irlandeses. Los irlandeses lucharon por el lado mexicano. O sea, porque en esa época pues, los irlandeses eran vistos como
sí, como lo peor. Y Mal, cuando sí. sí, y entonces optaron, y hubo toda una tropa de irlandeses que luchó por México. Yo tuve muchos alumnos mexicano-irlandeses también en Los Ángeles, era bien, bien chistoso. Este, sí, perdí el hilo ahorita. Sí, los palestinos en Honduras, por Ah, sí, ejemplo, los son palestinos, vistos. ¿cómo se ven? Bueno, los palestinos, si bien se han mezclado mucho más que al principio, ¿no? Y ahora la cultura palestina ha tenido cierta presencia, ¿no? En la cultura nacional, porque costó como 100 años para que eso sucediera, ¿eh? Era bastante, grupos bastante cerrados, ¿no? Pero por conveniencias económicas y políticas, ¿no? O sea, no, se fueron aliando, ¿no? Se fueron formando alianzas, pero no es una alianza muy fuerte, diría. Y yo esto no lo he estudiado a fondo realmente, pero yo creo que los mestizos, por ejemplo, logran como rescatar parte del poder perdido ante los palestinos árabes a través del narco. Ok, A través del narco. O sea, por ejemplo, cuando Juan Orlando Hernández llega a ser presidente y que era pues el jefe de un cártel, ¿no? Eh, y pues él beneficia pues a toda una generación, ¿no? De sí, políticos. O sea que yo creo que el narco en ese sentido ha sido, el narco y el mestizaje, esa es otra cosa que había que analizar. Por ejemplo, le voy a dar el caso de Honduras, por ejemplo. El narco se desarrolla sobre todo entre el mestizaje. Aunque está cambiando, desafortunadamente, pero una cosa era muy clara, era de que el garífuna, por ejemplo, el afrodescendiente, no estaba en el narcotráfico. Últimamente se han habido algunos personajes de garífunas que se han metido al negocio, pero por mucho tiempo era sencillamente o sea, nada que ver, ¿verdad? mm, Yo diría que también con los grupos indígenas, ¿no? Y en Honduras la cuestión indígena es un poco curiosa, ¿no? Porque, bueno, la identidad indígena ha tenido como un segundo renacimiento, ¿no? Pero lo que decía en mi artículo, ¿no? O sea, todos somos mestizos, o sea, había una idea de que el país era totalmente mestizo. Los grupos indígenas que habían conservado la lengua, costumbres y todo eso era realmente pequeña, ¿no? Que incluso habían más árabes palestinos que indígenas. Eso ha ido variando a medida que sí que ha habido una especie de un rescate, ¿no? Y un poco tiene que ver también, o sea, porque el genocidio indígena en Honduras fue casi completo, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, fue una región, un país que el genocidio, ¿no? En 60 años como que aniquiló como el 95% de la población, o sea que el repoblamiento ha sido lento, ¿no? ujú, Eh, pero en todo caso hay un nexo, ¿no? Entre el mestizaje y el narco. Yo creo que en México seguro también, ¿no? Y es algo algo que hay que investigar, que incluso lo menciono un poquito ahí en ese manifiesto. Eh, y creo que Sayak Valencia, ¿no? No sé si Sayak, si habla directo, no, en realidad Sayak con su concepto de necromasculinidad y todo eso, sí, tal sí, vez habría que racializarlo un poco más, y verlo como el narco ha sido es una forma de ascensión social para el mestizaje, ¿no? claro, Sí. claro. Pues, híjole, súper interesante. A ver, para no agotarla tanto, no sé si dice Sí, ya más o muñeca las menos llega. buchonas. Claro, sí, por supuesto, las buchonas, este término para designar a una estética de mujeres que están
en el narco o son parejas de narcotraficantes, ¿no? Es Ujú, ya sé cuáles ética. son. Sí. Sí. Em, bueno, pues no sé si quiera agregar algo más, profesora Brenia, para cerrar su intervención. Nosotros todavía nos quedamos un poquito, pero algo que quisiera agregar, a ver, aquí hay comentarios. Ah, ya los vi. Yo quisiera cerrar como, ¿es pertinente seguir llamándose personas mestizas, mestizos, mestices? ¿O hay Es una, gente que dice desindigenizados? No sé, ¿no? sí, no había pensado en esa pregunta, la verdad, y creo que sería un proceso, ¿no? O sea, quedarse sin nombre también está un poco complicado, ¿no? Porque una cosa que es también el nombre es importante en la cuestión de la construcción de un argumento ontológico. Sin nombre no se puede, de alguna manera, o sea, increíble, por eso nos ponen nombre cuando nacemos, ¿no? Este, Claro, y entonces, sí, pues si ya no nos vamos a llamar mestizos o mestizas o mestices, o sea, habría que pensar cómo nos vamos a llamar, ¿no? Y a cuenta de qué también, ¿no? En base de qué, claro. y qué significará eso. O sea que no es una pregunta fácil de responder, porque o sea, desindigenizados, o sea, no puedes tener una definición por negación, ¿no? Tampoco. Claro. Eh, o sea que sí, habría que llegar históricamente a un nuevo nombre. Ujú. Sí, sí. Sí. Pues, profesora, muchísimas gracias por casi 2 horas. Muchísimas Sí, gracias. no, muchas gracias. Ha sido muy rico conversar con ustedes. Realmente cada pregunta me va a dejar pensando mucho. Y agradecemos mucho su intervención y bueno, voy a suspender ahorita perdón, la grabación. Está en esta compu, perdón.